Y precisamente sobre esta semana vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Jaime López Peñalba, director del Centro Ecuménico de Madrid, profesor de Teología en la Universidad San Dámaso y viceconsiliario nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en España. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, esta semana de oración es un momento importante de la vida de la Iglesia todos los años, en la que se nos pide y se nos ayuda a tomar conciencia de que nuestra Iglesia, la Iglesia que hizo Cristo y que fundó Cristo, pues vive en una situación todavía como de conversión, de llamada a madurar y de crecer en esta unidad visible y plena, pues como el Señor quiso y como el Señor rezó incluso al Padre, pidiendo que todos fuéramos uno para que el mundo creyera. Es un llamamiento a celebrar esta semana que se hace a todos los católicos, a todos los fieles. ¿Cómo se pueden sentir ellos llamados a rezar por esta unidad y a participar en las diferentes actividades, al fin y al cabo? En este sentido es un llamamiento muy general, porque se hace en comunión y en unidad con el resto de los cristianos. Todos los cristianos, iglesias ortodoxas, comunidades protestantes y la Iglesia Católica están llamados a participar de esta semana, sobre todo a través de la oración. Hay un ecumenismo espiritual del corazón muy importante, que es el alimento y el aliento de todas las demás tareas y de todas las demás iniciativas del movimiento ecuménico, y en esto necesitamos unirnos todos, obispos, sacerdotes, fieles, religiosos, en esta oración común, como para aumentar en nuestro corazón el deseo de ser una iglesia más santa, más parecida a lo que el Señor quiso. El lema de este año es curioso, dice, nos mostraron una humanidad poco común, se refiere a los migrantes y refugiados. Algunos se preguntarán qué tiene que ver este asunto de los migrantes y los refugiados con el ecumenismo. El lema es muy bello, es una preciosidad, este año viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, del final del libro de Hechos, cuando San Pablo está viajando ya en su último viaje a Roma y en el camino en el Mediterráneo vive una tormenta terrible y naufraga en la isla de Malta, y todos los viajeros, todos los tripulantes del barco se encuentran con que los nativos de la isla de Malta, los isleños de Malta, les acogen con esta humanidad extraordinaria. Tiene que ver porque, en primer lugar, a través de esta situación que estamos viviendo nosotros, que es un signo de los tiempos para la Iglesia, podemos encontrar también la voluntad de Dios, podemos descubrir la voluntad de Dios y podemos descubrir también la llamada a la unidad. La atención a estos inmigrantes, la atención a esta crisis que estamos viviendo en estos momentos, es una atención que está interpelando profundamente a todas las comunidades cristianas. Hay mucho trabajo en común, católicos, ortodoxos y protestantes, precisamente en tareas de servicio, de asistencia, de acogida de esta crisis de refugiados. En ese sentido podemos encontrar una llamada a la unidad en lo que está ocurriendo y también, como a la inversa, ¿no? Se da la vuelta. También hay la posibilidad de entender y darnos cuenta que unidos daríamos un testimonio mejor al mundo. Seríamos un signo más visible, más claro, más fácil de entender para todos los que no creen, de la salvación que Dios ha traído en Jesucristo. Y en una diócesis tan grande como es la de Madrid, ¿cómo se puede llevar adelante o desarrollar este ecumenismo? En el día a día de las parroquias, de la feligresía, ¿cómo se hace? Porque es tan grande, quizá en diócesis más pequeñas pues es más sencillo, ¿no? Es todo más reducido, pero una así diócesis grande de una gran ciudad, ¿cómo se hace? Digamos que una diócesis grande como la diócesis de Madrid es a la vez un desafío, pero también es una oportunidad, porque en pocos lugares de España tenemos la cantidad de recursos y de oportunidades también para acercarnos a esta realidad del ecumenismo. El ecumenismo forma parte de la naturaleza de la Iglesia. Es la misma Iglesia cuando sale en misión y cuando se acerca a cristianos de otras confesiones no católicas. En ese sentido, en Madrid hay muchas iniciativas a lo largo del año y yo diría como que hay dos ecumenismos más cotidianos, más del día a día. Primero, el ecumenismo del corazón, al que hacemos referencia siempre en esta semana, el de la oración, a través de la liturgia, a través de la celebración conjunta entre distintas comunidades cristianas, pero también dentro de cada una de nuestras comunidades. Y luego hay un ecumenismo de la cabeza,
que tiene que ver también con esta formación, ¿no? Gracias a Dios en nuestra diócesis también hay oportunidades para formarnos pues, en distintos centros universitarios, también en el centro ecuménico. Hay también como una oportunidad de acercarnos al movimiento ecuménico y a esta realidad de la Iglesia, yo diría que a través de estas dos cosas, ¿no? A través de la oración y a través de la formación. Hablabas del centro ecuménico, del cual eres director. ¿Qué es el centro ecuménico? ¿A qué se dedica y cómo nace? ¿Por qué nace? El centro ecuménico nace hace ya casi medio siglo, hace muchos años, por iniciativa de un sacerdote, don Julián García Hernando, que es uno de estos pioneros que hubo alrededor del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia Católica también tomaba conciencia y despertaba esta realidad del ecumenismo, y este hombre enseguida sintió una llamada muy especial, muy carismática de Dios, a entregar su vida a este empeño, y fundó este centro ecuménico con la ayuda de algunas mujeres consagradas, que lleva 40 años intentando divulgar y promover distintas iniciativas que ayuden a esta unidad visible y plena. El centro ecuménico tiene una dimensión más pastoral, más de contacto con las distintas confesiones cristianas que hay en Madrid, que en Madrid, dado lo plural que es, dada la sociedad tan multicultural que es, hay muchísimas oportunidades de encontrar cristianos no católicos. Toda la inmigración del este, por ejemplo, tiene un carácter habitualmente ortodoxo. También hay una presencia protestante desde hace muchísimos años en Madrid. Bueno, pues por una parte el Centro Ecuménico impulsa estas iniciativas de diálogo, de colaboración y de contacto entre los distintos cristianos, y también tiene una dimensión más académica, más de formación, con cursos durante todo el año, bíblicos y teológicos, que se llevan entre todos los cristianos que hay en Madrid. Estamos teólogos católicos, pero también teólogos protestantes, pastores ortodoxos, etcétera, etcétera. En el pontificado del Papa Francisco tiene muchísima importancia el ecumenismo. Es uno, podríamos decir, de los pilares fundamentales, como el de la inmigración que comentábamos hace tan solo un momento, ¿no? ¿Por qué es tan importante para este pontificado y para el Papa el ecumenismo? Es verdad que cuando era arzobispo de Buenos Aires tuvo mucha relación, ¿verdad?, con las otras confesiones cristianas, pero ¿por qué el Papa lo lleva a su día a día, digamos así? Los últimos papas en general han sido muy sensibles a este movimiento ecuménico y a esta realidad ecuménica. El Papa Francisco especialmente, yo creo que sobre todo por una razón principal. El Papa Francisco está empeñado en recordarnos y en interpelarnos constantemente con una llamada a la conversión, a que la Iglesia entre en un camino de conversión, que la haga cada vez más semejante a lo que Cristo quiso y más dócil al Espíritu Santo. Como parte fundamental de esta conversión, el ecumenismo se hace presente, ¿no? En el ecumenismo es sobre todo una llamada a la conversión personal y eclesial, ¿no? Que cada uno descubra cada vez más su propio misterio de ser cristiano, la propia realidad de la Iglesia a la que pertenece. El Papa Francisco yo creo que ha entendido muy bien que el ecumenismo es también un impulso de conversión, de camino de santidad. Y también porque el ecumenismo tiene una dimensión pastoral muy fuerte, y esto el Papa Francisco es muy sensible también a esta realidad, ¿no? El ecumenismo está muy cerca también de los pobres, de los mártires. Estas incidencias el Papa Francisco las ha presentado muchas veces delante de nosotros, ¿no? El ecumenismo de sangre, la persecución nunca pregunta a qué iglesia perteneces, sino si llevas el nombre de cristiano y ya está. El ecumenismo de atención a los más necesitados, en el cual, como os decía antes, los cristianos en muchas partes del mundo actúan siempre unidos. Yo creo que esta riqueza del ecumenismo al Papa Francisco le resulta muy bella, muy atractiva para la vida de la Iglesia. Bueno, pues Madrid celebra de modo especial esta semana por la oración por la unidad de los cristianos. Son diversas las actividades que se han celebrado ya estos días. Esta tarde, por ejemplo, la capilla del Seminario Conciliar acoge el rezo de vísperas solemnes bajo el rito católico a las 8 de la tarde. Predicará el arzobispo vicario patriarcal para España de la Iglesia Ortodoxa Siria. Mañana, viernes 24, la Iglesia Ortodoxa Rumana se encarga de una celebración en su catedral en Carabanchel.
En ella predicará Manuel Barrios Prieto, secretario de la Comisión de Obispos de las Conferencias Episcopales de Europa. Y el sábado, día importante, en la Catedral de la Almudena se producirá la clausura de la semana a las 8 de la tarde. La presidirá el cardenal Carlos Osoro. Jaime, muchas gracias por habernos un poco aclarado también qué es esta semana y la importancia que tiene para los católicos. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad también. Gracias.